Con Dios requiere vulnerabilidad, que nosotros seamos vulnerables, requiere comunicación directa y también requiere compromiso. Hoy el Padre quiere tener estas tres cosas con nosotros a través de su palabra que me dio a mí su siervo. Él quiere tener vulnerabilidad con ustedes, él quiere tener comunicación directa con ustedes y él quiere tener compromiso con ustedes en el día de hoy. Gracias, Padre. Ahora, ¿cuántos de ustedes en el día de hoy se dan cuenta del crecimiento que han tenido como cristianos desde el día que se convirtieron hasta el día de hoy? ¿Cuánto podemos ver atrás y mirar? ¿Sabes qué? Desde el día que yo le di mi vida al Señor Jesús y me convertí en un seguidor Christ-like, o sea, como Cristo, cristiano, un discípulo de Cristo que quiere ser, anhela ser como Cristo. Eso es lo que es ser un cristiano, un seguidor de, un alumno de el maestro, el rabí, Cristo. Amén. Ahora, ¿cuántos pueden decir, wow, he crecido? O sea, hay un cambio tangible que se ve desde que usted aceptó a Cristo hasta el día de hoy. ¿Cuántos pueden levantar la mano si ya han visto ese cambio? A ver, déjenme ver esa mano. Ok, eso ha visto un cambio. Ok, para aquellos que son nuevos en el Evangelio, es un proceso. Lleva tiempo, ¿verdad? O sea, porque lleva un proceso de desaprender toda la cantidad de trastadas y de mentiras que aprendimos durante los años. Ese proceso de renovación, de transformación, lleva tiempo. Pero también quiero preguntarles, ¿se han preguntado, mis hermanos, por qué es que hay áreas en nuestra vida que crecen más que otras? ¿Se han preguntado por qué es que hay áreas en nuestra vida que crecen más que otras? ¿O por qué nos pasamos sin entender verdades necesarias por más que las escuchamos? O sea, pasa el tiempo y escuchamos verdades, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestro tiempo de intimidad con Dios, aún mientras leemos la palabra. O sea, escuchamos verdades, pero pasa el tiempo y como que no vemos el resultado de eso. Vemos de que algunas partes en nuestra vida como que se sienten incompletas, como que no hay un crecimiento. ¿Cuántos se sienten así en ciertas áreas de su vida? ¿Verdad? Sí, yo también, déjeme decirle, no, usted no está solo en esa barca. Ahora, déjeme decirle también lo que dice la palabra. Ni ustedes ni nosotros somos los únicos en sentirse así. Muchas veces pasa de que uno lee cierta porción de la palabra y no la entiende. Y la lee, y la lee, y la lee, o escucha al pastor predicar y no entiende lo que se está hablando. Muchas veces uno se queda, wow, pero, o sea, ¿de qué fue lo que predicaron hoy? A veces uno se queda, wow, ni te acuerdas a veces de lo que se predicó, porque tenemos tantas cosas en nuestra mente que la palabra, la semilla no queda sembrada en nuestro corazón. Ahora, ustedes no son los únicos, ni yo, que pasamos por esto. Si vamos a la palabra, al libro de Juan, el libro de Juan, capítulo 16 del 12 al 14, Juan 16 del 12 al 14 en la nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios esto. Dijo nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Mis hermanos, yo quiero hablarles un poco de la frustración de Cristo. Sí, la frustración de Cristo, así como lo escucharon. Cristo también era, Cristo era 100% Dios, pero Cristo también era 100% humano. Lo cual quiere decir de que Cristo también se frustraba. Dice la palabra de que él era un varón experimentado en quebranto. Él experimentó todas las tentaciones y todo lo que nosotros pasamos. Eso también incluye la frustración. Y Cristo tenía una frustración, si usted lee la palabra, que él a cada rato decía a sus discípulos,
Si usted busca los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, a Juan, y dice, hey, hombres de poca fe, no puedo creer que todavía no crean esto, no puedo creer que todavía no hayan entendido aquello, no puedo creer de que yo les repito las cosas de para atrás, para adelante y para atrás y todavía no entienden. No puedo creer que después de explicar las parábolas aún siguen sin entender. ¿Cuántos han leído eso? Es más, antes de irse para el cielo con su padre, él de nuevo manifestó su frustración. No puedo creer de que todavía están preguntando de que me muestren a Dios, al Padre. No se dan cuenta de que si me ven a mí, ven al Padre. Felipe le preguntó, Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y Cristo le dijo a Felipe, Felipe, ¿todavía no has entendido de que el que ve al Hijo, ve al Padre? O sea, muchas veces leemos eso y no entendemos de que era, o sea, había una parte frustrante de que él se pasó 3 años y medio. Póngase a pensar, póngase, tiene que sumergirse en la historia, sumergirse en la palabra. Póngase a pensar, pasándose 3 años y medio con 12 personajes, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, bebiendo, contando cuentos y chistes. Me imagino la pesta pata de Pedro, quién sabe. Me imagino los olores que se olían en esos viajes. Me imagino todas las cosas que experimentaron como discípulos. Los momentos de intimidad, los momentos de enseñanza. Estamos hablando de 3 años y medio. No estamos hablando de una vez a la semana, mis hermanos. No estamos hablando de una vez, de 2 horitas a la semana, como ahora tenemos por el sistema que tenemos en el mundo, ¿verdad? Algunas iglesias, pues, tenemos el tiempo de 1 o 2 veces a la semana por el trabajo, por el sistema en que vivimos. Estamos hablando de que se pasaron día y noche con su maestro, por supuesto, exceptuando los tiempos que él se pasaba en intimidad con el Padre, que se escondía de ellos y se iba a las montañas, a lo alto, a las colinas, se iba a orar las madrugadas por las noches y se desaparecía y no lo veían por horas. Exceptuando esas horas, estamos hablando de 3 a 3 años y medio de ministerio donde ellos se codearon de codo a codo, lo tocaron, lo abrazaron, lo escucharon, estuvieron ahí palpándolo. Y aún así, amados hermanos, aún así no lo entendían, no lo entendían. O sea, Cristo se tuvo que ir sin ser entendido. Usted se puede imaginar el nivel de frustración que eso conlleva en el dar su vida por, por 11, porque uno fue para hijo de perdición, ¿verdad? 11, bueno, él dio su vida para Judas también. Tristemente Judas no reconoció nunca el amor del Padre a través de Cristo, porque era el hijo de perdición. Pero no pudo, o sea, tuvo que irse para los cielos sabiendo de que aquellos 11, a lo cual llamó amigos, no lo conocieron ni lo entendieron quién él era realmente. Con ese contexto, ahora que usted se puso en los zapatos de Cristo, que usted ahora, ok, ya entiendo un poco mejor por qué es que Cristo hacía esto. Ok, con ese contexto ahora, ese versículo que acabamos de leer, hey, no pueden soportarlo, o sea, no lo pueden sobrellevar. Otra versión te dice, no lo pueden sobrellevar. En otras palabras, no lo pueden entender. Es lo que dice acá. Dice de Juan 16:12. No, en este momento, si yo le siguiera hablando, simplemente su capacidad mental no puede conllevarlo. No se sienta solo. Hay cristianos que se pasan años en una iglesia sin entender verdades básicas o sin entender verdades necesarias para ser libres en áreas que están todavía presos en yugo, en ataduras. Lo mismo que le pasó a muchos de los discípulos del maestro. ¿Ok? Esa es la realidad. Por eso fue que nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro Señor, dijo, hey, es necesario de que yo me vaya al Padre. Es necesario de que yo los deje. Porque si yo me quedo, nunca me van a conocer. Vaya, lo voy a poner en estas palabras. Si yo me quedo con ustedes en carne y el espíritu de la verdad no viene,
nunca me van a conocer. Por más milagro que haga, por más veces que les predique, por más parábolas que les cuente, nunca me van a conocer y nunca van a poder entender el reino de Dios. Esa es la realidad, que aún se sigue viviendo en estos tiempos a través de la religión. La religión es intentar fallidamente conocer a Dios sin su Espíritu Santo. Lo repito, la religión es intentar llegar a Dios por medio de cualquier otro camino que no sea Cristo. Esa es la religión. El intentar llegar a Dios, hablar con Dios, intimar con Dios sin su Espíritu Santo. O sea, a través de la carne, a través del conocimiento, a través del intelecto, a través de las letras, a través de los libros, a través de cualquier otra cosa que no sea su Espíritu y su Hijo, que es el camino al Padre. Amén. Esa es la religión. Ahora, Romanos 8:14, la palabra en Romanos 8:14 nos dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo repito, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hechos, se les ha dado potestad, se les ha dado autoridad para ser llamados hijos de Dios. En otras palabras, solo los hijos de Dios pueden conocer al Hijo de Dios. Lo voy a repetir. Solo los hijos de Dios pueden conocer al Hijo de Dios. Lo voy a poner en otras palabras. Solo los guiados por el Espíritu de Dios pueden conocer al Hijo de Dios. Aquellos que no son guiados por el Espíritu nunca van a poder conocer al Hijo, porque el que te revela al Hijo es el Espíritu de Dios. Por eso es que dice que se nos ha dado potestad de ser hijos, porque aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, pues esos son llevados al Hijo y por ende son hechos hijos de Dios. Amén. Ok. También me parece interesante, de todos los apóstoles que la palabra menciona, eh, está de todos los apóstoles. Después Judas Iscariote, pues saben que se quitó su vida, y después escogieron a otro apóstol que también fue testigo de muchas de las cosas que hizo el maestro, pues, y con ese completaron los 12. Ahora, de todos los apóstoles que la palabra menciona a Pablo y a otros más, pero aparte de eso, el que mayor entendimiento tuvo de la obra de Cristo, de la cruz, de lo que pasó desde el ministerio de Cristo y de lo que pasó después de que Cristo resucitó, fue el único apóstol que no estuvo con Cristo. Se llama Pablo. ¿Entendemos esto? El que mayor entendimiento tuvo, el que mayor revelación tuvo, el que más alcance tuvo, lo que, según la palabra, los que más hijos espirituales tuvo, fue el único apóstol que no estuvo esos 3 años y medio con Cristo cara a cara. ¿Qué les dice eso, amados hermanos? De que a Dios se conoce a través del Espíritu. A Dios no se conoce en la carne. A Dios tú no lo puedes conocer leyendo un libro. A Dios tú no lo puedes conocer viendo una película. A Dios tú no lo puedes conocer escuchando una historia. A Dios tú no lo puedes conocer haciendo un ritual. A Dios solo se puede conocer a través del Espíritu Santo, su Espíritu, no cualquier espíritu extraño, su Espíritu Santo. Por eso fue que Pablo, sin pasar esos años codeándose como Pedro, como a un Juan, vaya, como, como otro discípulo. O sea, tuvo una revelación porque Cristo glorificado, resucitado, el Cristo que ya había resucitado, se le apareció y se le fue revelado. Fue como un download de los cielos, ¿verdad? Donde se le fue revelado a través del Espíritu, a través de un renacer, o sea, de una intensa luz. Por eso nos llamamos intensa, porque es una experiencia intensa a través del Espíritu Santo. A Pablo se le fue revelado tales cosas a través del Espíritu. O sea, es para que vean la diferencia entre conocer a Dios en la carne y conocer a Dios en el Espíritu. Amén. Seguimos. Ahora, quiero ser
una aclaración. Muchos no son guiados por el Espíritu Santo. Lo acabamos de decir de que Romanos 8:14 nos dice de que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para ser llamados hijos de Dios. Ahora, muchos no son guiados por el Espíritu Santo porque todavía no han sido habitados por Él. O sea, todavía el Espíritu Santo no habita en el corazón de muchas personas. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el Espíritu Santo, amado hermano, no habita en casa ajena. El Espíritu Santo no habita en casa ajena. Él habita en una casa que se le da, mira, la llave. Él habita en una casa que se le da la autoridad, que se le da el permiso, la potestad para ser Dios. No para ser un visitante, ni para ser un extraño, ni para ser un amigo que se sienta en la silla a un lado a escucharte en las noches llorar. El Espíritu Santo quiere entrar a tu casa, a tu corazón, para ser Dios, para habitarte, para llenar todo en tu ser, en tu corazón, para transformarte de pies a cabeza. Mucha gente no han podido experimentar porque todavía hay otros espíritus viviendo en su corazón, en su casa, en su templo. Antes de que el espíritu pueda habitar en tu corazón, en tu casa, necesitas primero limpiar tu casa. Y eso solo lo puede hacer el Hijo de Dios. Dice la palabra que aquel a quien el Hijo liberare, verdaderamente será libre. La única persona debajo del cielo y debajo de la tierra que puede limpiar tu casita, que es tu corazón, limpiar tu casa y dejarla limpia, librarte de toda condenación, de todo espíritu, de toda prisión almática, se llama Cristo Jesús. Porque fue el único que descendió al Seol, le quitó la autoridad de las llaves al enemigo y te las dio a través de su Espíritu Santo. Amén. Tengan en cuenta eso, por si usted se siente como que no es guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso de que ser guiado? Bueno, hay un requerimiento, hay cosas que uno tiene que hacer primero para poder ser guiados y poder ser llamados hijos. ¿Verdad que sí? Ahora, segunda de Corintios, hermanos, la palabra es tan rica en conocimiento y en verdad, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo del 16 al 17. Segunda de Corintios, capítulo 5 del 16 al 17, nos dice lo siguiente. Nos dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Diga conmigo, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. En otras palabras, mientras más conocemos a Cristo en el Espíritu, más conocerás tu verdadera identidad. Esa nueva criatura que la palabra habla es Cristo en ti. Mientras más tú conoces a Cristo, a la persona de Cristo, a la deidad de Cristo, al carácter de Cristo, a los dones de Cristo, mientras más tú conoces todas esas cosas en el Espíritu, más tú vas a poder conocer tu verdadera identidad. O sea, a esa nueva criatura que la palabra dice. Esa nueva criatura eres tú en el Espíritu. Eres tú en Cristo. Y para eso hay que desechar la persona que vivimos en la carne. Hay que desechar todas las mentiras del enemigo. Hay que desechar todo lo que nuestros padres nos dijéramos que eran cabezones, que esto, que lo otro, que esto no sirve para nada, que toda esa identidad adánica hay que desecharla a través de una renovación de nuestra mente, a través de Romanos, como dice Romano, a través de la renovación de nuestro entendimiento, que es una vida en el espíritu, o sea, ser nacidos de nuevo, desechar la carne a un lado. Amén. Ahora,
como esta lámpara que hay aquí, vamos a tener un poco de luz, ahí una lucecita, a lo más profundo de nuestro corazón ahora mismo, y vamos a identificar algunas cosas que pueden estar, que pueden estar interviniendo en el proceso de Dios en tu vida para conocer a Cristo y para dejar que seas guiado por el Espíritu Santo. Identifiquemos en nosotros mismos si estamos llenos del Espíritu. Vamos a dar unos puntos, unos 6 punticos, de cómo es que usted y yo podemos identificar de que estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Según la palabra. Número 1, si estamos llenos del Espíritu Santo, vivimos dándole prioridad a las cosas de los cielos y no de la tierra. Vivimos dándole prioridad a las cosas de arriba, dijo Cristo, a las cosas de arriba, las cosas de los cielos y no de la tierra. Buscad primeramente mi reino y mi justicia, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será añadido. Tú puedes saber si estás lleno del Espíritu Santo, si tú, si tu preocupación, si tu anhelo, si lo que te motiva a ti despertarte por las mañanas no es un chequecito, sino es el saber de que las almas se están salvando, de que el reino se está expandiendo, de que la iglesia está creciendo, de que tú estás creciendo espiritualmente, de que tus hijos están conociendo a Dios, de que tu esposa está conociendo a Dios. Esas son las cosas que a un cristiano lleno del Espíritu le interesan. Esas son las cosas que inundan la mente y el corazón de un cristiano lleno del Espíritu. Las cosas eternas, las cosas que duran, las cosas que no son pasajeras, que no se las lleva el viento, el huracán. Aquí vino el huracán y arrasó. El carro nuevo, la casa nueva, el techo, se lo llevó todo. Hasta el calzoncillo se lo llevó mi hermano. Las cosas que no se las lleva un huracán. Si usted y yo estamos enfocados en esas cosas, pues eso es una indicación de que no estamos viviendo llenos del Espíritu Santo, sino de que estamos viviendo por la carne, ¿verdad? Número 2, aunque aún pecamos, ¿verdad? Porque no hemos alcanzado la perfección completa, aunque aún pecamos, ya nuestra carne no tiene el control sobre nosotros. O sea, nosotros podemos saber de que estamos llenos del Espíritu y de que Él nos guía, porque aunque aún pecamos, y la gracia de Dios está disponible para cada pecado, ya sea pequeño o grande, ya nuestra carne no tiene el control sobre nuestra voluntad. No tiene el control sobre nuestra voluntad. No nos despertamos queriendo pecar. No nos despertamos en la mañana diciendo, ¿qué pecado voy a hacer? Qué rico pecar. No, ya eso se acabó. Cuando el Espíritu Santo te habita, cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, ya la carne no tiene control sobre usted. Número 3, tenemos un hambre insaciable por la palabra, mi hermano. La palabra, que es Cristo. O sea, ya la palabra deja de ser yo tengo que, como un task, como una obligación. La palabra pasa de ser una obligación a una necesidad. O sea, ya yo no me puedo dar el lujo de no leer la palabra porque si no, ¿cómo voy a lidiar con las montañas que estoy enfrentando? ¿Cómo voy a lidiar con el jefe mío? ¿Cómo voy a lidiar con la situación en el trabajo? ¿Cómo voy a lidiar con mi esposa, con mi esposo, con lo que le pasó a mi hijo? ¿Cómo voy a lidiar con las preguntas que tienen mis hijos? O sea, la palabra se vuelve una necesidad de vida, no una opción o una religión o simplemente una obligación. Hay un hambre genuina por la palabra, un hambre genuina porque la palabra se haga carne en mí, porque la palabra se manifieste en mi vida. Y de lo poquito que leí, ya sea, como dice nuestro padre espiritual, aunque sea un versículo al día, aunque sea un versículo al día, pero que ese versículo se haga carne en mí, que ese versículo se haga realidad en mi vida, que tenga la moral más adelante para decir, sí, ¿sabes qué? Yo leí esto y lo experimenté y de verdad funciona. Hay un antes y un después cuando leí este versículo y lo creí y lo procesé y lo hice mío y se hizo carne. Amén. Número 4, somos guiados por Él.
Dependemos de Él para toda decisión importante en nuestra vida. En otras palabras, si estamos llenos del Espíritu, tenemos que ser guiados por Él. O sea, tiene que haber una evidencia coherente de que las decisiones que estamos tomando son guiadas por el Espíritu. Por supuesto que cometemos errores. Por supuesto que a veces escuchamos mal. A veces nos confundimos con la voz y escuchamos nuestra conciencia, escuchamos aún al enemigo y a veces escuchamos mal. Pero estamos dedicándole tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Estamos por lo menos intentando, o sea, Padre, nos despertamos de vez en cuando por la madrugada, en el silencio, a las 3 4 de la mañana, una de las mejores horas para escuchar al Padre, donde no hay bulla, donde no hay estrés, donde no hay viles. Padre, aquí estoy. Permíteme escuchar tu voluntad. Dime si es por aquí o es por acá. O dime si no es por ninguno de los dos. Dime si no quieres que haga nada. O sea, esa es la actitud de un cristiano que está lleno del Espíritu Santo. Número 5, hay frutos de Él en nosotros. El fruto del Espíritu, los frutos, ¿verdad? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Esos frutos se experimentan mayormente en el trabajo, en la casa, en la intimidad. No en la iglesia. En la iglesia es un poco más fácil porque, bueno, simplemente estamos en un área donde es esperado, ¿verdad? Donde a veces nos ponemos nuestras mejores ropas y a veces como que es esperado la presencia, la musiquita de atrás, tirirí, tirirí, y es más fácil mostrar esos frutos en la iglesia, pero verdaderamente nos podemos mirar a nuestro interior y ver si los frutos están donde nadie te está viendo. A mí me gusta chequearme, ya, a mí me gusta chequearme cuando yo estoy manejando solo y se me mete un loco arrebatado adelante que casi me mata. Y ahí es donde yo chequeo mi corazón. ¿Cómo yo reacciono? O, padre, cuida a ese loco, que no se mate, por favor. Padre, por favor, ten misericordia de ese drogado. Ayúdalo. Ahí es donde verdaderamente vemos los frutos, hermano. En la intimidad, en el trato de la esposa, cuando le contestas al hijo, cuando el hijo te vuelve loco, ay, te dice, papi, papi, papi. O sea, el fruto se muestra en la intimidad, en donde nadie te ve, donde no se espera, donde no se espera, donde la gente no está atenta para ver el fruto. Amén. Y número 6. Sabemos de que estamos llenos del Espíritu cuando hablamos en lenguas nuevas, ya sea de los cielos, angelicales, y hay un fuego por la oración. Hay un fuego por la oración y la intercesión por los demás. El Espíritu, acuérdese de esto, el Espíritu de Dios va a llevarte a hacer las cosas que el Padre y el Hijo hacen. Lo voy a repetir. El Espíritu de Dios va a llevarte a hacer las cosas que el Padre y el Hijo hacen. Hermano, ¿qué es lo que hace nuestro Señor Jesús en las cortes celestiales? Interceder por los santos, orar por ellos. Es más, lo último que hizo antes de ascender al Padre fue orar por aquellos que no lo iban a ver, aquellos que no, nosotros. Aquellos que creen sin ver, dijo la oración. Bendigo a aquellos que sin ver creyeron. Bienaventurados sean los que sin ver creyeron. Nosotros somos bienaventurados, gloria a Dios. Bueno, de eso estoy hablando. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted tiene una inclinación, un deseo genuino, sin que el pastor le diga que lo haga, a orar e interceder por los demás. Usted tiene un deseo a agarrar el teléfono de vez en cuando ve que un hermanito en Facebook está poniendo cosas un poco deprimentes, agarrar el teléfono y, oye, mi hermano, ¿qué está pasando? ¿Todo está bien? Cuéntame, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo servir? A ver, aquí estoy. O sea, eso es una manera de interceder. Eso es una manera de orar por una persona. Acuérdese, no podemos decir de que estamos llenos si no se ven estas cosas. Y por supuesto hay más, pero no me alcanzaría el tiempo. Lo pondré de esta forma. Lo voy a poner de esta forma. El Espíritu Santo te lleva a aceptar al Hijo, Jesús, para que el Hijo te presente al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te revele al Hijo, para que el Hijo
te lleva al Padre. Trabalengua, pero lo voy a decir de nuevo. El Espíritu Santo te lleva a aceptar al Hijo, para que el Hijo te presenta el Espíritu Santo, para que entonces el Espíritu Santo te revele al Hijo, para que el Hijo te lleve al Padre. Porque el que se le ha revelado al Hijo, se le revela al Padre. Let that sink in, ¿verdad? Que haga, que haga, que habite en tu interior esta palabra que acabamos de compartir. Ahora, la función principal del Espíritu Santo, mi amado hermano, es llevarnos a la plenitud de Cristo. La función principal del Espíritu Santo es llevarnos a la plenitud de Cristo. O sea, en otras palabras, llevarnos a conocer a quienes aceptamos, a quien aceptamos, pero no conocemos. El Espíritu me lleva a conocer a quien yo acepté, pero no conozco. ¿Verdad? Es como los discípulos. Vaya, le voy a poner esta palabra. Hey, Pedrito, ven, sígueme. Ok, maestro, te acepto. Maestro, te acepto. Hey, Juan, oye, deja las redes, ven para acá. Oh, ok, ok. Oye, Mateo, deja el dinero ese de estafar a la gente, ven para acá. Ok, maestro, te acepto, te acepté. Pero ahora necesito conocerte, maestro. Ahora necesito conocerte, maestro. Y solamente el Espíritu Santo puede, como ya aclaramos desde el principio, te puedes pasar años en la iglesia, te puedes pasar años en la religión sin conocer al maestro, porque lo intentaste conocer a través de la carne y la religión y no a través de su Espíritu Santo. O sea, necesitas construir una relación con el Espíritu Santo en intimidad, una relación de amistad, porque el Espíritu es una persona, tiene sentimientos, tiene carácter, tiene forma. Le gusta que le hables de cierta manera, le gusta que lo trates de cierta manera. Hay que conocerlo, hay que respetarlo, hay que hacer intimidad, habitar con él, hablarle a él. Amén. Ahora, anote esto es importante. En los cielos, en los cielos, no se mide una persona por su altura, sino por el nivel de plenitud que tiene. En los cielos no se mide una persona por su altura, sino por el nivel de plenitud de Cristo que tiene. En los cielos no se miden las personas con una regla, no hay regla en los cielos. Esa regla que la maestra le pegaba a usted en la escuela, ¡ta! En Cuba hay una regla que extienda la mano y ¡ta! Y te pegaban. ¡Ah! Bueno, no. En los cielos no hay esa regla, mi hermano. En los cielos hay una balanza. Diga conmigo, balanza. En los cielos hay una balanza. No se trata de cuán rápido llegues al reino de los cielos o de cuán alto llegues, sino de cuán completo de Cristo llegues. De cuán completo de Cristo llegues. Cuán lleno estás de la plenitud de Cristo. Cuánto peso hay del Espíritu en ti. Cuán pleno estás de Cristo antes de regresar con tu maestro, con tu rabí, con tu padre, con tu Salvador, con tu Señor. Amén. No se trata de tu altura, se trata de tu peso. Ahora, ¿cómo me vacío de mí, que está estorbando, por cierto, y me lleno de Cristo? ¿Cómo me vacío de mí, del Aarón Ferrer, que nació de Jorge Marco Ferrer, que nació del linaje humano, que nació de la línea sanguínea Ferrer, que tiene miles de ataduras y miles de iniquidades, ¿verdad? ¿Cómo yo me vacío de eso y me lleno del linaje de Cristo, de la persona de Cristo, de mi identidad en Cristo? ¿Cómo yo dejo mi identidad dánica para insertarme en mi identidad en Cristo? Mi nueva criatura, el nuevo Aarón, el que todavía no conozco, porque es en el espíritu y no en la carne. El que todavía ni aún mi familia conoce, porque mi familia me conoció en la carne, pero no me conoce todavía en el espíritu. Es más, tristemente, le pasó a Cristo. Muchas familias te conocen,
pero en la carne, pero no te conocen en el espíritu. Por eso no te pueden honrar, porque te ven tanto y son tan familiares contigo de que nunca conocen a quien verdaderamente tú eres en el espíritu, porque lo pasan por desapercibido. Conocen a Juancito, conocen a Pedrito, que los criamos juntos, que se sacaron los piojos juntos, aquel que... las historias locas de que todos los primos tienen, ¿verdad? Porque yo tengo un montón de primos y tenemos historias locas. Esos son a quien conocen, pero nunca conocen, tristemente, muchas veces a la persona que tú eres en Cristo. Como acabamos de leer, cuando somos nacidos de nuevo, necesitamos conocernos en el Espíritu. ¿Ok? Ahora, ¿cómo me vacío de mí y me lleno de Cristo? Tome nota, número uno, a través de la meditación de la palabra de Dios de día y de noche. Ahora, haga un paréntesis. Palabra revelada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Palabra revelada, porque acuérdese de que la letra mata. Acuérdese de que la palabra de Dios sin el Espíritu de la palabra mata. Añade condenación, añade muerte. Entonces, a través, como me vacío de mí y me lleno de Cristo, a través de la meditación de día y de noche, de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Óigame, yo, mire, yo le voy a decir la verdad. Yo nací en un hogar cristiano y, y es una bendición, pero a veces también dificulta ciertas cosas como, como leer la palabra, porque mi papá era un hombre muy devoto a Dios y al ministerio. Él literalmente dio su vida por Dios. Ah, estuvo hasta en la cárcel por Dios y por el Evangelio. Y él me inculcaba, oye, me cabezón, tienes que leer la Biblia. Oye, agarra la palabra, lee la Biblia. Tienes que. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no conoce a Dios en el espíritu, sino que lo conoce en la carne? Ah, papi, viejo, compadre, estate tranquilo, deja eso. Y me iba apartando en vez de acercando a Dios. Me iba apartando porque las palabras que escuchaba fue tienes que. Y entonces por muchos años, muchísimo, más de 20 años, yo no quise, leía la Biblia cuando tenía que leerla, vaya, a empujones, porque le agarré un rechazo a la palabra de Dios. Aún después de convertirme a los 26 años de edad, que le entregué mi corazón a Dios, aún así hubieron años donde el Señor tuvo que restaurar esa parte en mí y yo conocer el valor de la palabra, porque ya me había acostumbrado, mira, a escuchar a Dios. Porque Dios se tenía que dar a conocer a mi vida. Dios no iba a esperar de que un día yo recapacitara. No, no. Oye, hasta las piedras hablan, dijo el Señor. Si nosotros callamos, hasta las piedras hablan. Entonces, como yo no quería leer la palabra de Dios, Dios se las ingenió para hablarme. Me hablaba en los sueños, me hablaba en los momentos de intimidad que tenía con Él de vez en cuando, a través de profetas, me hablaba a través de mi madre, a través de mi hermano. Él me hablaba audiblemente, mandaba ángeles a veces, visiones, y me hablaba, pero no a través de la Biblia, porque le tenía un rechazo a la palabra de Dios. Por esa semilla que fue sembrada en mí, de tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. ¿Ok? Después de ya unos años de madurez y de caminar en el Espíritu, me empecé a dar cuenta de que no es que tengo, es que necesito leer la Biblia. Cuando ya me fui casando, cuando ya fui añadiendo responsabilidades a mi vida y fui entendiendo de que mi conocimiento y mi experiencia y lo que había visto en mis padres y lo que había conocido no era suficiente, sino de que me quedaba corto y de que necesitaba más. Ahí fue donde dije, necesito, ¿de dónde saco más? Necesito más porque no doy abasto. Y entonces fue donde finalmente se me fue revelado de que yo necesito la palabra de Dios más que un vaso de agua, más que un pan en la mañana, con huevitos y frijoles charros, como aquí muchos les gustan. Es una necesidad el meditar de día y de noche. Es una necesidad, se lo reitero, no hay otra fórmula, hermano.
no hay otra revelación barata por ahí. Es una necesidad. El cristiano necesita ser experto en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. El cristiano necesita leer esa palabra, comérsela con papita frita, como se dice en Cuba, que te sepa a miel, que te queda como el profeta, que le echaba miel y ¡fa! Para adentro la boca. Amén. Que se vuelva una necesidad, mi hermano. Le pido ahora mismo al Espíritu Santo, Padre, te pido, Señor, que tú reveles a cada persona que está viendo este mensaje y los que van a ver después, de que se les revele de que leer la palabra no es una opción, que se les revele que leer la palabra no es un mandato simplemente o simplemente un requerimiento, es una necesidad, Padre. Es una necesidad del Espíritu, quizás no de la carne, pero es una necesidad del Espíritu. El Espíritu que vivifica, el Espíritu que trae vida a todos los muertos, Señor. Te pido que se los reveles y pongas ese deseo en su corazón en el nombre poderoso de Jesús. Número 2. A través, cómo me vacío de mí y me lleno de Cristo. Punto número 2. A través de la guianza del Espíritu Santo hacia toda verdad. En otras palabras, teniendo una conversación con el Espíritu Santo diciendo, hey, no lea por leer, en otras palabras. Espíritu amado, amado mío, ayudador, amigo, cuéntame, ¿qué plan tiene Dios para mí hoy? O sea, pedirle guianza, a veces no leyendo la palabra, a veces buscando un video en, de Intensa, en Facebook, a veces es, Dios te habla de diferentes maneras. Audible a veces te tienes que poner de rodillas en la intimidad y el Espíritu te va a hablar a tu conciencia, te va a hablar, y es like a whisper, como un susurro. Hey, oye, déjate de estar haciendo cabezón, en mi caso. A veces te regaña, a veces te abraza, a veces te dice te amo, a veces te dice hey, ten paz, a veces nada más te dice yo estoy contigo. Pero el asunto es de que para vaciarte de de la condenación que el enemigo ha puesto, para vaciarte de todo lo que está en el mundo de ti, del viejo hombre, necesitas la guianza del Espíritu Santo para vaciar lo viejo y entrar lo nuevo, que es la palabra de Dios en tu vida. Y número 3, muriendo al yo. ¿Cómo me vacío de mí, me lleno de Cristo? Muriendo al yo y resucitando en Cristo. Muriendo al yo, a lo que yo quiero, a mi voluntad, mis sueños, a lo que yo soñé, me imaginé que era mi vida, al plan que yo creé en el business plan, en el plan de negocio que tú creaste, en lo que le dijiste al profesor que querías hacer, toda esa ah, foto que te hiciste en tu mente de tu vida, de lo que tu vida se tiene que parecer, tienes que rendir todo eso. Tienes que morir al yo, morir al hombre viejo y resucitar con Cristo, como dice Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi hermano, y esto se oye bonito. Mira, yo te voy a ser sincero. A veces escuchamos a los pastores decir esto y se oye bonito. Hermano, ya no Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Tienes que morir al yo. Pero te digo la verdad, no tiene nada de bonito. No tiene nada de bonito. No es un proceso bonito, ni es un proceso que te va a gustar, ni es un proceso de que tú vas a querer. No lo vas a querer, ni te va a gustar, ni va a ser bonito. Eso te lo prometo. Porque no he conocido a ningún hombre y mujer de Dios que haya muerto al yo y le haya gustado. A ninguno, incluyéndome a mí. Ni te va a gustar, ni va a ser bonito, ni es algo que tú vas a... Es un proceso duro. Es un proceso donde te va a doler. Es un proceso donde tus expectativas van a ser cambiadas todo el tiempo porque tú esperabas algo y de repente es otra cosa. Es un proceso donde tú vas a constantemente estar preguntándote, pero wow, pero ¿qué es esto? ¿Y quién soy yo? Y Dios es así, y yo no me esperaba esto, y yo no sabía que Dios hacía eso. Y es una cosa, y te quitan pedazos de ti, y pedazos almáticos, uniones que hiciste en el alma con otra gente, uniones que hiciste en el alma con ídolos, uniones que hiciste en el alma con demonios. O sea, es cosa que duele. El morir a ti es un proceso doloroso. Si no, mire la crucifixión de Cristo proceso más doloroso que yo he visto en la historia del universo fue la muerte de Cristo. Gracias a Dios que Él ya murió
y resucitó. Y no tenemos que caernos a latigazo, como muchas religiones ahí todavía hacen. Gracias a Dios porque ya Cristo padeció por nuestras rebeliones, padeció por nuestras enfermedades y ahora es a través de la obra de Cristo. Pero el morir al yo, al ego, es una cosa de que te va a doler. Es una cosa de que no te va a gustar. Y es un proceso que puede tomar meses, años, días. Solo el Padre sabe. Así como solo el Padre sabe la hora que el Hijo va a regresar. Amén. Ahora, vengo a darles un ejemplo acá, porque los quiero ayudar. Les estoy dando ejemplos, ejemplos claros, les estoy dando aplicación, pero ahora quiero mostrarle algo que le va a ayudar a entender este mensaje. Aquí estamos viendo una botella de agua, que por cierto tengo sed. Un momentico acá. Ah, qué rico. Ok, estamos viendo una botella de agua acá. ¿Cuántos ven la botella? ¿Cuántos levantan la mano? ¿Cuántos ven la botella? ¿Todos están viendo la botella? Ok, por propósito de esta ilustración, vamos a decir que la botella esta es el Padre, Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, como usted lo quiera llamar. Este es el Padre. Mire, qué transparente, qué hermoso, es agua que vivifica, es agua que sacia, que me llena mis cuerdas vocales para poder alabar su nombre, es agua que levantó los muertos. Este es el Padre, ¿ok? Ahora, vamos a decir de que este vasito que usted ve acá, vaya, este vaso que no se ve tan bonito, es plástico. Algunos dijeran, wow, qué vaso más feo. Bueno, para propósitos de esta ilustración, vamos a decir de que este vaso es hermoso y glorioso y es Cristo. Este vaso hermoso y glorioso, revestido de oro, es Cristo, el Hijo. ¿Ok? Tenemos al Padre y tenemos al Hijo. ¿Ok? Ahora, mira lo que vamos a hacer. Usted sabe que en el hebreo, este pomo es el padre de este vaso. Usted sabe que en el hebreo lo que hace que algo sea hijo de un padre es la fuente, the source, la fuente. En otras palabras, cuando usted ve este pomo, usted está viendo este vaso. Y cuando usted ve este vaso, usted está viendo el pomo. Cuando usted ve el vaso, voy a quitar el pomo delante de sus ojos. Cuando usted ve este vaso, usted está viendo este pomo. Porque ambos tienen la misma fuente. O en otras palabras, la misma sustancia. Ambos, el Padre y el Hijo, tienen la misma sustancia que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren beber de la sustancia hoy? Del Padre, que es el Espíritu Santo. Quería que tuvieran una ilustración visible de cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. El envase se ve diferente, pero es la misma sustancia. Por eso es que Cristo le dijo a Felipe, Felipe, no puedo creer de que aunque tú estás viendo un envase diferente, estás viendo la misma sustancia, Felipe. Estás viendo al Padre con envases diferentes, pero con la misma sustancia. Eso es lo que Cristo quiso decir. Ahora, para reforzar lo que acabo de enseñar, Juan, el apóstol Juan de la Biblia, versículo de capítulo 14, versículo 23. Juan 14, 23. Escucha lo que dijo Cristo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, voy a poner este vaso aquí, este es Cristo. El que me ama, mi palabra guardará. Lo repito, el que me ama,
mi palabra guardará. ¿Quién es el que ama a Dios? ¿A Cristo? ¿Quién es el que ama a Cristo? El que guarda su palabra. ¿Quién es el que guarda su palabra? El que la cumple. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Me está faltando un tercer vaso. Tercer vaso donde este va al tercer vaso. Y haremos morada en él. Ahora pasa de este vaso, que es Cristo, pasa a la otra vasija, que es usted. Y haremos morada en él. Haremos morada en él. Pasó del Padre, pasó al Hijo, y ahora ellos hacen morada en nosotros, porque tiene la misma sustancia. Aquí estás viendo al Hijo, aquí estás viendo al Padre, pero también nos estás viendo a nosotros. Mira, yo que estoy un poco cachetón, mira, aquí me estás viendo a mí también. Fíjate, en un mismo vaso, me estás viendo a mí, estás viendo al Hijo, estás viendo al Padre y también al Espíritu Santo, por cierto. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Yo no sé usted, pero eso a mí me impacta, eso a mí me edifica saber de que yo tengo al Padre y al Hijo y están habitando en mí el Espíritu de Dios, el mismo que levanta a los muertos, que resucitó a Lázaro, que sanó la lepra, que multiplicó los panes y los peces, que sanó todas las carencias y las dolencias de la humanidad. Es el mismo que habita en mí, como Cristo lo prometió en Juan 14:23. Vendremos a él, sigo, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, dice el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Ahora, la palabra de Dios viene a vaciar la sustancia del reino de esta tierra. La palabra de Dios viene a vaciar la sustancia, la pudrición, la mentalidad carnal, la mentalidad humana, las mentiras del enemigo, la identidad ánica. La palabra de Dios viene a vaciar la sustancia que queda todavía en la vasija, en el templo, que es su vida, su cuerpo, su mente, su corazón. Viene a vaciar esa sustancia y a llenarla por otra sustancia nueva que se llama la palabra de Dios, el reino de los cielos, la constitución del reino de los cielos. Pasa de ser un alma vivificada, un alma ¿cómo? Viviente, gracias, un alma viviente a pasar a un espíritu vivificante. Eso es lo que pasa cuando estudiamos, cuando meditamos, cuando comemos, cuando entendemos de que la palabra de Dios es una necesidad, cuando la hacemos nuestra a través del Espíritu Santo. Se vacía esa mentalidad, se empieza a vaciar esas mentiras. Te lo digo por experiencia, amado hermano. Yo batallo con cosas que desde la niñez, batallo con cosas que desde mis abuelos, desde mis tatarabuelos, cosas que se dijeron sobre mi familia, maldiciones, cosas que he estado cargando de padre a hijo, a nieto, cosas que todos acá tenemos. Y solamente el poder de la palabra puede romper de toda esa maldición. Ya Cristo hizo toda la obra. Dice que Cristo murió por nuestras iniquidades. Pero ahora ese proceso tiene que pasar en nuestro interior. Se nos tiene que ser revelado. Tenemos que renovar nuestro entendimiento y verdaderamente creerlo y manifestarlo. Amén. Ahora, Juan, el libro de Juan, fíjate, dense cuenta, tome nota de cuántas veces he leído Juan hoy. Por algo es, al final vamos a ver por qué. El libro de Juan, capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21 nos dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo es
de que la única manera de que el mundo puede saber de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios es de que nosotros guardemos su palabra, para que la gente vea de que la palabra que está en nosotros vino del Padre. Amén. Así es como se convence a un inconverso. Así es como se evangeliza, es guardando la palabra de Dios en nuestro y dejando que el Espíritu Santo haga la obra. Porque el que convence es el Espíritu Santo, no nosotros. Nuestro trabajo es simplemente guardar la palabra de Dios, hacer la carne en nuestra vida, para que haya un testimonio de que Cristo vive en nosotros y de que el Padre lo mandó a la tierra. Amén. Ahora, acabamos de leer, para que seamos uno, para que ellos también sean uno de nosotros, pero también para que Dios te habite, hermano mío. Su palabra tiene que habitar en ti. Su palabra tiene que habitar en mí. Voy a leerles una porción rápido de la palabra. Dios le dice a David, escucha esto. Dios le dice a David, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 19. Primera de Reyes 8, 19. Nos dice, le dice el Padre, le dice Dios a David, al rey David. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Le dije eso, le dijo Dios a David, hey, tranquilo, que yo sé que tú quieres edificarme una casa, pero no vas a ser tú. ¿Por qué? Porque dice la palabra que había mucha sangre en las manos de David, etcétera, etcétera. Entonces, Dios le dice, no vas a ser tú, sino el hijo tuyo que va a salir de tus lomos, ese va a ser el que me edifique mi casa. Ahora, un paréntesis rápido. En la mente humana y carnal, Salomón pensó de que la palabra se refería a él, de que lo que Dios dijo se refería a que él iba a ser el que iba a edificar esta casa. Pero si usted se pone a leer la palabra, nos damos cuenta de que eso no fue lo que Dios quiso decir. Porque la casa de Dios es una casa espiritual, no hecha por manos humanas. La casa de Dios es una casa que se construye en el corazón. La casa de Dios, mi hermano, eres tú y soy yo. Es una obra por el Espíritu y no por las manos. Es por gracia y no por obras. Mira, el libro de Juan, una vez más, Juan, capítulo 2, del 19 al 20. La palabra dice en Juan 2, del 19 al 20. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí aclara Juan. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí la palabra nos está revelando de que es Cristo, el Hijo de Dios, el que vino finalmente a edificarle esa casa que el Padre tanto anhela. Una casa que no se va a caer con el viento, una casa que no se cae con el huracán, una casa que no se cae con la pandemia, una casa que no se cae con el cambio de un presidente, una casa que no se cae con ninguna fuerza de este mundo, una casa que durará para la eternidad. Y esa, mi hermano, es tu corazón. Esa es la casa donde el Padre quiere habitar. Es tu corazón. No el templo que tanto añoramos. Sí necesitamos un templo para nuestra iglesia. Lo añoramos porque hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para hacer, pero esa no es la casa que Dios quiere. El templo intensa, que ya lo vemos y lo tocamos en el espíritu. La casa que Dios quiere es tu corazón. Ahí es donde Dios quiere habitar. Habitar. Escriba la palabra habitar. Ahora, Salomón no pudo entender lo que Dios quiso decir. Y por eso fue que dijo, bueno, usted puede leer después ese capítulo de Primera de Reyes.
y agarró esa palabra que Dios le dio a David y construyó el templo. Y bueno, los que tocan este templo y los que oran en este templo y tienen que estar mirando por el templo y todo el rollo de que hasta hoy en día los israelitas, los judíos están tocando las murallas de Jericó, los muros como si fueran santos. ¡Ay, el muro! ¿Verdad? Porque David no entendió el corazón del Padre. Eso es otra prédica que viene después. Pero el asunto fue de que algo sí entendió Salomón. Algo Salomón sí entendió. No entendió esa parte de que él no iba a ser el que iba a construir la casa, sino Cristo. Pero algo sí entendió Salomón. Salomón entendió de que había que priorizar la intimidad con Dios. ¿Por qué se lo puedo decir? Porque si usted lee Primera de Reyes, la misma historia que le acabo de contar, él primero construye el templo, el lugar santísimo, y dice que después construyó su casa, construyó la casa de su esposa, la hija del faraón, construyó otras cosas más. O sea, él priorizó la casa de Dios, la intimidad con Dios, porque Salomón sabía, como yo sé hoy por experiencia, de que el lugar origen de un hombre y una mujer es intimidad con Dios. Esa es la fundación, es el eje de la vida de una persona, la intimidad con Dios. Yo estoy viviendo en un apartamento ahora mismo en un segundo piso. Para todos los que me conocen, tengo dos hijos pequeños, uno de 3 años y uno de 2 años, y una niña de 2 años. Demasiada energía tienen, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que pueden correr y que tienen salud y una energía increíble que no se apaga. Yo quisiera que tuvieran un botoncito para apagarlos, pero no tienen. Y los saco a correr y corro con ellos y la energía no se la acaba. Y a veces yo me cuesta trabajo para buscar ese momento de intimidad con Dios porque es un apartamento de un cuarto y medio con varias personas viviendo en ella y simplemente es bien difícil, vamos a ponerlo así, es bien difícil encontrar un lugar físico donde yo pueda tener una intimidad con Dios como Él se merece. Yo he experimentado eso por un año y déjenme decirle, yo oraba, se me ha prometido otra casa que viene pronto, aquí en Perlan, en el nombre de Jesús. Y oraba y yo le decía al Padre, Padre, yo te digo la verdad, yo pudiera vivir otro año más en otro apartamento, me moviera por uno más grande, uno con quizás 2 cuartos y una oficina, quién sabe. Porque la verdad que no me interesa todo lo demás, pero lo que sí me interesa, lo que yo sí no puedo negociar es mi tiempo contigo. Porque el otro día estaba a las 3 de la mañana orando con Dios y los vecinos de arriba estaban a las 3 de la mañana. O sea, en un apartamento es bien duro tener intimidad con Dios. Tenemos que priorizar la intimidad con Dios, porque ese es el eje de nuestra vida. Si no estamos agarrando de la fuente, ¿de qué fuente estamos agarrando? ¿De dónde estamos agarrando? Porque para subsistir hay que agarrar de algún lugar. Hermano, priorice. No te estoy hablando que tengas que construir un altar ahora y tú ponerle alas de ángeles y querubines como no, tranquilo. En mi experiencia, basta con que sea tranquilo y callado y que tenga una alfombrita o un colchoncito para yo poner mis rodillas para que no me duele las rodillas. O me pueda acostar así, o un lugar íntimo donde nadie lo disturbe. Prioricen eso, prioricen en la intimidad con Dios, en construirle una casa a Dios primero en su corazón, porque ahí es donde Dios quiere habitar. Ahí es donde Él quiere manifestarse. Acuérdense de que empezamos en Génesis. Dios empezó navegando por las aguas. El Espíritu se movía por la faz de la tierra. Pero ya Dios se cansó de eso. Ahora Dios quiere habitar. Dios quiere habitar. Él quiere sentarse en su trono, en tu corazón y habitarte. No visitarte, habitarte. ¿Cuántos están cansados de vivir de visitación en visitación, de evento en evento, de prédica en prédica? Que Dios te habite de día y de noche. Que tú sepas que te habita aún cuando no lo sientes, porque estás teniendo intimidad con Él, porque estás priorizando su palabra. ¿Ok? ¿Tú sabes qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es de que de los tres evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, si tú vas a buscar, tú te das cuenta de que en todos esos evangelios, ningún otro evangelio explica la palabra de Dios como lo explica
el Evangelio de Juan. Juan, tú te das cuenta de que cuando Juan escribe, él te da el para qué de las cosas. Y esto pasó para que se cumpliera la palabra tal, tal, tal. Y él dijo esto en la cruz para que se cumpla, y te explica el por qué y el para qué de las cosas. Y déjame decirte, hay una razón para eso, mi hermano. La razón es que Juan era el único discípulo que tuvo su oído en el corazón de Dios. Literalmente. El único, vaya, no puedo pensar de otra persona que la Biblia diga que pudo escuchar el corazón de Dios literalmente. Él puso su oreja en el pecho, dice que le era habitual poner su oreja, su cabeza en el pecho de Jesús. Jesús es Dios. Juan tuvo la oportunidad de literalmente, físicamente poner su oído, su entendimiento, su oreja en el corazón de Dios. Tenía tanta intimidad con él que era su padre. Porque tú no vas a hacer eso con un maestro. Yo no voy y le pongo yo no puedo, yo no, aún con un pastor a veces, uno no hace eso, pero con un padre sí, con un padre sí. Yo le doy gracias a Dios por mi padre espiritual, Juan Gel, porque tengo esa confianza. Pero tenemos que aprender de esto, amados. Hay un poder en la intimidad. Hay un poder en tener tu oído en el corazón de Dios. Mira esto. A los hijos íntimos, Dios le da a conocer el para qué de las cosas. Le muestra la intención del corazón del Padre. En otras palabras, pasa un milagro y un creyente averaje dice, ¡wow! Un milagro. Un creyente intelectual dice, oh, mira, este milagro, wow, gloria a Dios. Este milagro pasó porque esto y lo otro. Pero un creyente íntimo, Dios le revela el para qué. ¿Sabes qué? Este milagro pasó para que esto y esto pasara. En otras palabras, Dios le revela el propósito de las cosas, el propósito de por qué las cosas pasan. Yo quiero hacer un llamado y una administración en esta hermosa tarde. Yo sé que el tiempo ya apremia. Quiero hacer un llamado. Sé que no estamos acá, no podemos imponer manos, pero yo quiero que cierren sus ojos y abran su corazón. Abran su corazón para el llamado que Dios está haciendo en tu vida a ser íntimo, a que Él te habite, a poner tu oído en el corazón de Él y a crearle una habitación en tu casa. Cierre sus ojos en esta tarde, hermano, y cierre los ojos del corazón también. Te pido de que ahora mismo aquietes tu alma, aquietes tu ser. Deja de prestar atención al que tienes al lado, al perro que está ladrando o cualquier cosa. Y te pido, Espíritu Santo, te pido, Señor, de que tú reveles a la iglesia intensa y a todos los que nos están escuchando y viendo, Señor, que tú les reveles la importancia de que tú les habites, nos habites, que les reveles la importancia de vaciarse de la sustancia de este mundo y llenarse de la sustancia tuya, que es tu espíritu, que es tu palabra. Padre, enséñanos la importancia de leer la palabra, anhelar la palabra, que la palabra se haga carne en nosotros, que podamos vivir la palabra, necesitar la palabra, compartir la palabra. Padre, yo te pido, Señor, de que tú los ayudes para agachar nuestras cabezas, así como lo hizo Juan, agachar nuestra cabeza, nuestro lomo, nuestra cerviz, agachar nuestro ego, agachar nuestra voluntad, Padre, y ponerla en tu pecho, para que podamos comprometernos por las cosas que están en tu corazón, para que podamos obedecer tu palabra, Señor. Padre, te pido, Señor, de que tú quites toda dureza de corazón. Te pido que nos ayudes a ser guiados por tu espíritu, a ser llenos de tu espíritu, para aquellos que todavía están atados, Señor. Hablando de ese corazón para que busquen ayuda. Llamen al pastor, llamen, hey, necesito ayuda, estoy atado. Tengo espíritus que están morando en mí, lo siento, lo sé. Necesito libertad, necesito que el Hijo me libere. O aquellos que ya están libres, pero todavía no han experimentado el Espíritu Santo.
Padre, yo necesito que el Espíritu me habite, Padre. Necesito mostrar esos frutos de que el Espíritu me está habitando, Padre. Para aquellos que están llenos ya del Espíritu, Señor, yo te pido de que tú les reveles tu voluntad y que les reveles la importancia a mis hermanos de crear una habitación para ti, de a priorizar la intimidad contigo, Padre, de priorizar manifestarte, Señor, renovar su entendimiento todas las mañanas, por las noches antes de acostarse, renovar ese entendimiento a través de la palabra, que no se queden en una altura, sino de que ganen ese peso de gloria que es la plenitud de Cristo. Llévanos de gloria en gloria, de plenitud en plenitud, de poder en poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.